Buenas tardes, mi nombre es Diego Leonardo Cop. Voy a explicar la metodología de los tres artículos que escogí. Bueno, dentro del análisis en conjunto realizado sobre los artículos de investigación de pavimentos flexibles, que fue como los artículos que yo escogí para el tema de la primera actividad, pues podemos concluir que los tres artículos incluyen una sección detallada que describe los métodos y materiales empleados después de la introducción que proporciona al lector información suficiente para ver lo que el estudio quiere demostrar e indicar. El estudio o eh, la parte investigativa que se tuvo en cuenta para estos artículos. Eh, ¿Por qué es importante el tema en particular? Eh, ¿Qué avances proporciona con respecto al conocimiento actual? Para respaldar las afirmaciones y poner el estudio en contexto, la introducción incluye un resumen de las publicaciones, estudios y avances relevantes y actualizados en el campo. ¿Sí? Asimismo, plantea el problema a resolver y planifica cómo resolverlo. Los autores expresan los puntos claves que intentan demostrar o bien sea la relación causa y efecto entre los factores que intervienen en el rendimiento de los pavimentos rígidos o flexibles. De igual forma, dada la respuesta estructurales que ayudan a calcular daños en los pavimentos y que al cumplir con criterios de rendimiento de la posibilidad de variar los diseños de acuerdo pues al lugar, ¿sí?, en donde se haya realizar el proyecto como tal. Eh, Se pueden variar o utilizar diseños similares a las muestras hasta que se lleguen a una condición ideal, pues para la viabilidad del proyecto y para que sea útil el pavimento que se va a utilizar, ya sea rígido o sea flexible. Es importante pues resaltar que en el desarrollo de cada uno de los análisis adelantados en los artículos se evidencia que los tres han dejado los métodos empíricos y por lo contrario sustituyen estos métodos, valga la redundancia, por métodos empíricos mecánicos. Esta nueva metodología utilizada pues utiliza la información detallada del tráfico, condiciones climáticas y la estructura del pavimento para obtener predicciones precisas de desempeño, proporcionando un mejor diseño y pues aparte también de utilizar un mejor diseño, pues que sea viable y que pues aguante las condiciones anteriormente mencionadas. Uno de los programas utilizados por la metodología y que de hecho es la base de uno de los artículos objeto es estudio es un software que es bueno, se deletrea MEPDG de una manera simplificada. Este se puede describir como el programa que analiza los datos de entrada, y los pues se insertan en el software pues para que vaya haciendo los análisis como tal. Tales como las características del tráfico, el clima, los materiales utilizados en la estructura en el momento que se vaya a utilizar para hacer el diseño de los pavimentos. Eh, Se aplican modelos numéricos para estimar los daños acumulados durante la vida útil del pavimento.
En el 2008, la MET, se sometió a una transición en un paquete de programas ASOS que pasó a llamarse Darwin ME. En el 2013, este software se convirtió en comercialmente disponible bajo el nombre de Astorware Payment Medicine. En conclusión, cada artículo realiza una descripción de tipos de datos como cómo se midieron y qué pruebas estadísticas se realizaron. Detallan específicamente la base de los datos utilizados, sobre todos los resultados que arrojó el estudio dependiendo del factor incidencia que se encuentran trabajando. Ahora bien, también se evidencian las diferencias entre los artículos, objetos de estudio, dentro de los cuales encontramos en el artículo análisis costo-beneficio del despliegue de diferentes estructuras de piso flexible, considerada la carga por eje y tipo de vincular, que ese fue el primer artículo que yo escogí. De acuerdo con el estudio, se realizó una encuesta y análisis sobre los costos unitarios de referencia de los servicios utilizados en las estructuras definidas, el cual sirvió de base dentro de la discusión y resultado del artículo. Los pavimentos típicos fueron determinados y posteriormente analizados por el software AMC para obtener los valores de deformación por tracción horizontal. De igual forma, a diferencia de los otros dos artículos, el presente se enfocó en la situación de carreteras brasileras y la diferencia del pavimento en relación con su rendimiento para analizar el costo-beneficio de la construcción de diferentes estructuras de pavimento flexible, teniendo en cuenta la carga por eje y el tipo de aglutinante. El segundo artículo, que es el artículo comportamiento mecánico de suelos flexibles sometidos a grandes gradientes térmicos. Se utilizó el método de los elementos finitos para calcular decenas y deformaciones en pisos flexibles, considerando las variaciones de temperatura, la malla de elementos finitos que generaba por el ANSYS, y los datos fueron importados de MATLAB para determinar la rigidez de la primera capa. Esto pues la primera capa estaba compuesta por hormigón asfáltico. Utilizaba el promedio de 4 nodos, dependiendo de la temperatura de cada uno. El tercer artículo, efecto de variación del volumen diario y de la tasa de crecimiento del tráfico en el desempeño de los pavimentos flexibles. Este es un estudio similar y se realizaron mediante dos programas, que fue el programa MEPDG y ASOSWare, donde pues se introducieron los datos anteriormente mencionados como el clima, la cantidad de tráfico. En este estudio comparamos ambas versiones del software. En general hubo diferencias menores en los valores de sensibilidad obtenidos. Sin embargo, se aclaran las diferencias que pueden deberse a cierta disparidad en la configuración del programa, ya que hubo cambios en los dos programas, ¿sí? De igual manera, se destaca que ASTO todavía está en desarrollo, ¿sí? Es un programa que todavía está en desarrollo, que se somete a revisión periódicamente. O sea, pues actualmente serían como unas actualizaciones que se le estarían haciendo al software o programa para pues su
su uso correcto, ¿no? Y para que los datos que arroje el programa sean como más exactos. Por lo que es posible que el modelo para algunas predicciones todavía se esté mejorando. Cuando los análisis se realizaron en Astor, los valores de variación fueron muy cercanos a los obtenidos con el programa MET. Cada uno de los artículos, sea cual sea el programa que se utilice, estudia y analiza el factor diferente que interviene en el rendimiento de pavimentos flexibles, ya sea, ya sea la tasa de incremento del tráfico activo, las propiedades físicas y mecánicas de las capas que lo que constituyen los factores ambientales como las grandes temperaturas, ¿sí? Que son los factores pues que el cual en el momento que se hace un diseño pues toca tener en cuenta. No obstante, aunque el factor analizado no es el mismo, los tres artículos se realizan con el mismo fin, el cual es evaluar la afectación que generan dichos factores en el rendimiento de los pavimentos. Dado como consecuencia la presentación de los dos principales defectos que ocurren en pavimentos flexibles, agrietando que se generan agrietamientos por fatiga o deformación permanente, y de esta forma saber los errores, subsanar para lograr la construcción de un pavimento flexible con mayor y mejor rendimiento. Pues como tal, eso fue como el análisis y el por qué se utilizaron como estos tres artículos, el cual pues me llamaron mucho la atención porque pues pasan de un método empírico, ¿sí? Muchos años atrás desarrollado, el cual pues ya con tecnologías, con software, pues ya se están implementando para pues hacer unas vías más efectivas. Eso es todo, muchas gracias, que tengan buen día.